Lucas capítulo 8, verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aquí, hermanos, Lucas, en su evangelio, se detiene a plantear el caso de las mujeres dentro de lo que es, hermanos, la participación de la obra de Dios, y habla pues de ese grupo que le servían al Señor, grupo de mujeres que le servían en su ministerio y que lo hacían de una forma económica, es decir, con sus bienes. Y creo importante, hermanos, hacer referencia a esto, aunque no solamente el tema económico en la obra de Dios es controversial o ha creado controversia, sino hay muchas cosas, doctrinas que crean controversia y que muchas veces el pueblo de Dios es afectado, mayormente por los que no leen la Biblia, mayormente por los que han permitido ser distraídos por los afanes de la vida, mayormente por los que les cuesta creer, hermanos, en la palabra de Dios, mayormente, etcétera y etcétera, pues, ¿verdad? Ahí cada quien agarre su pedazo. Pero tomando esto, pues, sabiendo que la parte económica crea controversia, entonces creo que es necesario que Dios, hermanos, a través de su palabra, sea el que establezca, el que hable, y que nosotros confiemos realmente lo que Él dice, que le creamos, y si le creemos, pues obedecerle, porque eso va a traer una salud espiritual en nosotros, pero que también, hermanos, sirva para preocuparnos en conocer más de Dios, y no a través precisamente de lo que digan los hombres, sino a través de la lectura de la palabra de Dios. Creo que no hay una fuente tan fiel donde podamos poner toda nuestra confianza que la misma palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Aunque no lo estén, pero creo sinceramente que no hay una fuente tan fiel y que no nos va a mentir que la misma palabra de Dios, y que lo que resta es pedir a través de la lectura la guianza del Espíritu Santo. Amén. Vamos a entrar en los detalles para que terminemos, pero algo importante aquí que muestra el escritor, por la cual expone pues esta situación, era, hermanos, poner este tema controversial. Y digo controversial para los que primero no han experimentado a Jesús en sus vidas, y en segundo lugar para la religión que no conoce la doctrina. Son dos elementos que han creado y que se esfuerzan en estos tiempos finales de la apostasía, crear controversia, desautorizar la misma palabra de Dios, desautorizar el ministerio, hermanos, de la iglesia, y estoy hablando de la iglesia de Cristo en todo el mundo, para imponer sus pensamientos, para imponer sus criterios sin base bíblico, sin la confianza en la palabra de Dios. Entonces entremos a los detalles. Dice el verso 2: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, dice ahí, de la que habían salido un puño de demonios, 7, dice ahí. Estaba Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes.
y estaba Susana y otras muchas, dice ahí que habían sido sanadas, hermanos, dice ahí, de espíritus malos y de enfermedades. Amén. Fíjense el planteamiento que nos está haciendo aquí Lucas. Está hablando de personas no que habían sido engañadas, no que habían sido arrastradas a un engaño religioso, sino de personas que habían tenido la experiencia de la persona y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Diga gloria a Dios. Esa es la importancia, hermanos, del planteamiento que hace Lucas en este evangelio. Y por eso hace ver que estas mujeres, hermanos, tenían una experiencia con Jesús que nadie se los podía quitar, que nadie podía poner en duda el ministerio y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, hermano, un prototipo de la iglesia que lamentablemente, por ponerlo de esta manera, permitir que los afanes de la vida le estén robando esa realidad que tuvo en su vida. ¿Cuántos son cristianos? Levanten la mano, los que son cristianos. Cristianos convertidos ahora. Cristianos no convertidos. Híjole, soy hombre, no soy Espíritu Santo, que tengo que creerles todas sus barbaridades y mentiras. Entonces, creyendo pues que todos son cristianos convertidos, ¿por qué han permitido que el enemigo les arrebate ese tesoro? Porque han permitido que el enemigo les arrebate esa verdad que usted ha experimentado. ¿Por qué permite que el mundo, por qué permite que la religión, por qué permite precisamente de gente que odia el evangelio, que es enemigo del evangelio, le robe esa experiencia? ¿Por qué? Pablo le dijo a los Gálatas: insensatos, porque ellos habían experimentado el poder de Dios. Los Gálatas eran parte, hermanos, de los países de Asia. Estamos estudiando el libro de los Hechos, por ejemplo, y hemos venido viendo ahí, hermanos, la batalla que libró precisamente el apóstol San Pablo contra demonios, contra prácticas de idolatría, de hechicería, prácticas, hermanos, que sobrepasan la vida moral, pero pudieron experimentar el poder de Jesús. Por eso Pablo les decía a ellos, hermanos, a las iglesias de Asia, les decía de que las palabras de él no son palabras de hombres, sino según Dios. Y a los Gálatas les dice: Gálatas insensatos, porque es una insensatez que usted permita que le estén robando, que le estén minando esa verdad que usted estuvo con Jesús. ¿Por qué lo permite? Estas mujeres, hermanos, le servían a Jesús porque todas ellas habían experimentado el poder liberador de nuestro Señor Jesucristo. Una habían sido liberadas de diversas enfermedades y de espíritu inmundo. Hay alguien ahí, a los dos niños, que silencio. Entonces, este grupo de personas, hermanos, la razón de servirle al Señor con bienes, es decir, con un tema tan controversial y cuestionado como es la economía o lo económico en el sustento del ministerio. ¿Quién le podía quitar esa verdad? ¿Quién le podía decir: te engañaron, te están robando? ¿Quién? Díganlo. ¿Quién? Nadie. Ustedes son unas personas engañadas. Mire, diablo, vaya a ser el diablo. Hay una verdad en nosotros. Amén. Habían sido liberados del poder satánico, del pecado.
De tal manera que estas personas que una vez eran parte de ese mundo, que pensaba negativamente a la persona de Jesús y más adelante a la obra del Evangelio, ahora no podían negar esa verdad. ¿Se acuerdan ustedes del ciego de nacimiento? Lo agarraron y lo llevaron al Sanedrín, y ahí fue cuestionado la obra de Jesús, cuestionado él mismo, es decir, meter la duda. Y por eso da gracias a Dios, pues, pero ese hombre es pecador. Pero ¿cómo un hombre pecador puede hacer eso? Si Dios no está con él, no lo puede hacer. Y eso que no conocía doctrina. Ustedes conocen doctrina, se le dio doctrina. Insensatos. Usted no conocía nada de doctrina. Usted hablaba en su experiencia. Y ese gran testimonio, lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Y no solo se refería precisamente a la visión externa, sino a la visión espiritual de poder ver la realidad del mundo con Dios. ¿Cómo permitir que el diablo le quiera enseñar a usted y permitir que cuestionen las cosas de Dios? Una cosa es otro caso de aquel que fue sanado también y regresaba al mesón donde vivía, y de lejos cuando comenzaron a verle sus vecinos y lo miraron, hermano, ¿no es ese el ciego? Porque lo miraron que caminaba, hermano, tranquilamente, ya no tropezaba, ya no iba ahí lentamente ahí, hermanos, sino tranquilamente llegando. Y otro, a él se parece. Es que no había, hermano, otra explicación. O era otra persona, o algún gemelo, o ¿cómo le llaman? Mellizos, ¿verdad? Este hermano del que nació ciego. Y se acercaba más la imagen hacia ellos. Y cuando lo estuvo cerca, les decía: yo soy. Estas mujeres, hermanos, hacían lo que hacían porque habían sido liberadas, sanadas. Y por eso la entrega que tuvieron, hermano, increíblemente, de servirle a Jesús, no solamente dentro del ministerio, porque claramente dice ahí que Jesús, hermanos, iba por todas las ciudades, aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Los 12 con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritu humano y de enfermedades. Ahí andaban. O sea, ves, no siempre andaban con él, pero la oportunidad de andar con él en el ministerio, ahí andaban. Pero mayormente le servían con sus bienes. Y ahí está ese tema controversial. Pero en ese entonces lo controversial era la persona de Jesús, su ministerio. Los religiosos, hermanos, se habían encargado precisamente de querer desfigurar, descalificar, y cuántas artimañas para que la gente, hermanos, se alejara de Jesús y destruir la obra de nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente estas mujeres eran parte de eso también. Pero en sus angustias, en sus necesidades, y otras, hermanos, esclavas de los demonios, cuando le buscaron, pudieron experimentar la verdad de Dios en el Señor Jesucristo. Ustedes recordarán cuando Juan mandó a preguntar si él era el que había de venir o esperarían a otro. Y a los que envió el Señor Jesús les hizo que se quedara ese día, y después lo despidió diciendo: díganle a Juan lo que han visto. Y después díganle pues que los ciegos ven, los paralíticos caminan, el evangelio es anunciado y los muertos resucitan. Y ya fueron a la cárcel, no se sabe si por la ventana, no se sabe cómo, pero le dijeron: Juan nos hizo quedar con él. Y qué tremendo lo que dijeron los otros discípulos. Acuérdense
que aquellos discípulos de Juan siempre corrieron, hermano, al ver cómo de una manera fácil para Dios, que nada imposible para Él, pudo resucitar al hijo de una viuda que iba a quedar, hermanos, en la calle, que iba a mendigar, y Él tuvo compasión de esa viuda y le resucitó a su hijo. Y después de ese suceso fue que corrieron a Jesús, a Juan, y entonces Juan envió a otros discípulos preguntándole. Es decir, son verdades que nosotros hemos recibido y hemos experimentado, pero torpemente, insensatamente y le hemos permitido al diablo con sus emisarios que nos estén ahí como un cáncer. Cuando dice la Escritura que Dios, hermano, nos ha dado armas para podernos defender de todos los dardos de fuego del enemigo y contra todo aquello que se levanta contra la verdad de Dios. Dice ahí el conocimiento de Dios. Amén. Verso 3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. En los tiempos de Jesús era Jesús la persona, pues, que, hermanos, una persona controversial, cuestionada. Sin embargo, estas mujeres creyeron en Él, le siguieron y le servían en su ministerio con sus bienes, por la experiencia que habían tenido con Él de su poder. Además de cuestionar hoy un ministerio, usted sabe, hermano, que se ha levantado un cuestionamiento contra lo que es la parte económica, y aprovechando la insensatez de ustedes y aprovechando la dureza de, ¿verdad? Y aprovechando muchos que retienen, les es difícil dar. ¿Cómo se le llama eso? Uno de los requisitos de los servidores es que no deben de ser, dice ahí, avaros. La práctica de dar y claramente sustentar el ministerio. Que ha habido abuso, sí, como lo estamos viendo en la apostasía. Ministros que se están enriqueciendo y engañan a los demás, prometiéndoles riquezas también, engañándolos para enriquecerse ellos. Pero la parte económica ha sido cuestionada. Aún entre cristianos, hay cristianos, hermanos, que agarran sus diezmos y lo administran ellos. Yo no lo voy a dar a ese, mejor lo invierto y al final no lo da todo. Cuando la Escritura es clara, los diezmos le pertenecen a Dios, y lo que Dios hace, no sé cómo decírselo para que no se ofendan. Tal vez lo que le dijo Jesús, hermanos, a Juan cuando le preguntó sobre, o Pedro le preguntó sobre Juan después de la resurrección, le dijo: ¿a ti qué? O sea, ¿qué te importa? Y Dios se lo da a su siervo. Aunque la persona que anhele un ministerio no debe ser ese el motor. El que anhele un ministerio no debe ser eso lo que le inspire, sino honrar a Dios y saber que de un momento a otro, de la noche a la mañana, lo puede perder todo. Todo lo puede perder. Todo. De la noche a la mañana. Miren a Job, hermano, lo que hizo el diablo. Se lo vino hasta que lo dejó, no solo en la pobreza, sino que lo dejó podrido. Y los grandes salvadores aparecieron ahí. Eliab y no sé, dos más ahí. Porque en momentos así sobran los salvadores, que en vez de salvar, extravían más y pierden más a las almas. Porque nos gusta que nos mienten, nos encanta. Pero todos estos hombres y mujeres se pudieron mantener firmes ante la controversia de la persona de Jesús. Y en esos tiempos, hermanos, una de las controversias que se generan es lo económico. Hay muchos que lo han retraído disimuladamente, muchos que no colaboran con el ministerio, lo hacen disimuladamente, como que dan, pero al final no dan nada.
y son más trompudos, iba a decir. ¿Cuál sería la palabra para no ofender? Bueno, usted entiende pues. ¿A quién engaña? Si es controversial, ¿por qué no lee las Escrituras? ¿Por qué no pide la guianza del Espíritu Santo? Y si es asunto pues de que acepta que es, ¿qué dijimos? Avaro. Entonces pídale perdón a Dios. Señor, mi mal es que soy avaro. Y lo que he hecho es justificar con los cuestionamientos que hace el diablo para respaldar mi, ¿qué? El avarismo. Torpes. Bueno, Pablo le llamó a los gatos, ¿cómo? Insensato. Yo no sé si es lo mismo torpe que insensato. ¿Es lo mismo? No, ¿verdad? Entonces quedamos insensatos. Con los jóvenes y con varias zonas que nos hemos estado reuniendo, uno de los pasajes que le impactan a un recién convertido y que se sigue amando al Señor, le seguirá impactando, son aquellas palabras de Jesús. Y finalizo: manada pequeña, no temáis, porque al Padre le ha placido daros el reino. Por ahí el corito ese que se cantaba antes, ¿se acuerdan? Antes de todos estos fumados que ahora cantan ustedes. ¿Cómo es que se llama? Cuando dice tu corona otro te lo quitará si te duermes. ¿Cómo empieza? ¿Cómo? Allá en el cielo hay un hogar y una corona para heredar. Si tú te duermes, otro vendrá y tu corona heredará. Heredará, heredará. Cierren sus ojos. Levanten sus manos. ¿Cuántas cosas hemos permitido que el diablo, sus emisarios, el mundo y su religión estén contaminando la verdad de Jesús, la verdad de Dios, su palabra, su doctrina? Pero lo más vergonzoso es que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sus miembros lo estén permitiendo. Afiáncese de las promesas de Dios, querido hermano. Tuya es la promesa. No menosprecie lo que se hizo en la cruz. Te dio salvación. Él trajo el reconcilio de Dios contigo. Esa es la paz de Dios. Y una vez perdonados nuestros pecados, nos ha dado la vida eterna. Dígale gracias, Señor, y perdona la dureza en mi corazón.